Buen día, gente a laburar. Estamos listos para comentar el imparable y imbatible crecimiento que está teniendo Milei últimamente y cómo mes a mes está rompiendo récord tras récord de elección de cantidad de votos para las elecciones. Y nos damos cuenta de esto sobre todo porque incluso el Frente de Todos ya no sabe qué hacer. Porque en un principio decía en cierto modo que le convenía, si bien obviamente le pegaban a Milei, le hacían operetas y de todo, en cierto punto creían en su cabeza que ese crecimiento en cierto punto los beneficiaba para las elecciones, pero descubrieron que no, porque no solo es que Milei esté creciendo, sino que el Frente de Todos está cayendo con eso y Juntos por el Cambio cae, pero cae en una proporción similar o quizás un poquito mayor nada más que el Frente de Todos y hace que el Frente de Todos corra riesgo incluso su segundo lugar en las elecciones y que no aspire ni siquiera a entrar a segunda vuelta. Así que bueno, escuchemos lo que tienen para decir. El acto, seguimos un poco entrando en los detalles de este acto en la Ruta 3, un tramo se inauguró, viste que ahora no se inauguran rutas, se inauguran algunos pocos kilómetros, que tiene valor simbólico también porque fue una obra que había sido anunciada durante el macrismo y justamente hablando de macrismo, lo que más destacó el presidente Alberto Fernández inaugurando la ruta fue hablar mal de Mauricio Macri. Y esto, acostúmbrense, Sí, esto es una estrategia constante que tienen ahora, que es intentar polarizar al máximo las elecciones, porque se están dando cuenta que el hecho de tratar de dividir a la oposición está siendo en vano y es que están desgastándose a sí mismos. E incluso aunque no tengan esa estrategia, aunque intenten otra cosa, la caída es impresionante y va a seguir todavía más. Esta polarización que están intentando hacer no creo que les funcione, porque estamos hablando de que las elecciones estamos a más de un año de las próximas elecciones del 2023 y estamos a más de un año todavía de campaña de poder que cambie la realidad muchísimo, que aumente más la inflación, que haya una crisis económica mayor o que incluso haya otro tipo de problemas gubernamentales, como ocurrió lo de la pandemia cuando pasó lo de la pandemia que hacían la fiesta de olivos y todo lo que se sabe, todo eso. Puede que se dé otra cosa similar en un futuro y que termine desgastándose el gobierno todavía más. No se sabe qué es lo que va a pasar en un futuro, pero lo cierto es que estas cosas que hacen ya son manotazos de ahogado porque están dando cuenta que cada vez más están cerca de caer a un tercer lugar, lo cual los alejaría completamente del principal, de los primeros escenas y focos de la carrera electoral, lo cual haría que se caigan, desgasten completamente y que la polarización sea en verdad entre Milei y Larreta. pero Macri va a sonar cada vez más fuerte porque las últimas encuestas, y esto es último momento total, ¿qué le está dando al gobierno? Que mientras ellos se pelean, cada vez aumenta más la imagen positiva de Javier Milei con Porque le saca muchos votos de los que antes votaban al kirchnerismo, que nunca van a votar Juntos por el Cambio, le saca esos votos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y aparte, obviamente en la ciudad y en los sectores más ricos, sí es cierto que Milei crece, pero donde más crece es en los sectores más postergados de la sociedad. lo cual se terminan perjudicando todos. Entonces, lo que se va a intentar hacer es que se corra un poco la discusión interna, se muestre una foto de unidad, como se mostró hoy, Kicillof, el que representa al cristianismo, Alberto. Porque el único partido, es cierto que los liberales en general muestran poca unidad y terminan peleándose por cosas mínimas y terminan separándose, pero en sí, dentro del partido de Milei, dentro de la coalición principal y dentro de los liberales, Milei es el que más por escándalo tiene intención de voto y el que más por escándalo tiene apoyo de la gente. Por lo cual, una candidatura que gire en torno a él es muy probable que obtenga casi la totalidad de esos votos liberales, lo cual concentra mucho, en cambio, en espacios donde hay varias fuerzas de diferentes ideologías, como puede ser el caso de Cambiemos, donde hay macristas, de Macri, Bullrich, etcétera, que son más una ala dura, en cambio el ala más blanda como Larreta y la Unión Cívica Radical y toda esa ala más tibia de Juntos por el Cambio terminan peleándose por cosas mínimas, terminan peleándose todo el tiempo, terminan haciendo internas, terminan teniendo 5.000 candidatos para todas las cosas y terminan dando una imagen de mucha menos unidad. Lo mismo le pasa al kirchnerismo, que cada vez se nota más la interna entre Alberto y Cristina, los palos
dirigentes kirchneristas, como es el caso de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, bueno, le sale a pegar, tratándolo casi de un viejo borracho a Alberto, y todo lo que ya sabemos, y cada vez es más notorio eso. En cambio, Milei, el entorno de él gira en torno a la unidad. Es cierto que puede que la ruptura con Ricardo López Murphy, la separación, una posible separación con Spert pueda mermar un poco la cantidad de votos, pero el mayor caudal electoral, el mayor apoyo de la gente está concentrado en la figura de Javier Milei. Fernández, Sergio Massa, hablando todos en contra de Macri. Y eso va a ser un poco por donde va a tratar de ir el gobierno en esta nueva estrategia electoral. Repasemos lo que dijo Alberto Fernández de Macri. Dale. Esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco para que expliquen los parques eólicos, la estafa al correo, la estafa con los peajes. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco, a los poderosos, a rendir cuentas. ¿Y qué contestó? Y claro, el macrismo todo tiene que rendir cuentas, la oposición toda tiene que rendir cuentas, pero el kirchnerismo, Cristina, no tienen que rendir de nueva cuenta. Es esa hipocresía del gobierno tremenda. Por Dios, te decía que te encierres en casa y hacías fiestas en Olivos. No predican con el ejemplo, son una manga de corruptos, una manga de delincuentes, una organización criminal. Muchos llaman al kirchnerismo organización criminal y yo estoy de acuerdo. No estoy acusando a ellos de nada, más allá de las pruebas públicas, que son que Cristina, con toda la evidencia que hay, yo saco la conclusión de que claramente es una persona corrupta. Y no puedo decir lo mismo de Alberto porque no sabemos qué ocurrió, pero es una persona inmoral, es una persona casi dictatorial que nos encerró a todos durante tantos meses. Me parece el peor presidente lejos de toda mi vida que he visto yo. De la historia ya es un poco más difícil, pero creo que casi de la historia prácticamente. Mauricio Macri. Mauricio Macri, que está en Uruguay en este momento en una radio uruguaya, contestó esto. ¿Quiere escuchar lo último que dijo Alberto Fernández sobre usted? No, ni hace falta. Creo que lo leí hace un rato, está fuera de desencajado. Pero ¿sabe lo que dijo? El guante blanco, todas esas cosas, sí, es un disparate. Sí, ¿cuándo la justicia se va a ocupar de los ladrones de guante blanco? Sin palabras, está fuera de quicio. Y ahí no hay, digo, porque desde acá capaz que nos sorprende un poco. Por la deuda lo dijo, Sí. ¿no? O sea, por la deuda que dejó su Sí, gobierno. Se refería a eso, lo mismo, lo específicamente. viene diciendo. Lo más patético, muchachos, es que se ha pasado hablando de la deuda y clarifiquemos un par de cosas. La deuda que tomamos fue para pagar el déficit que nos dejaron. Segundo, el fondo entró a darnos una mano cuando se acabó el crédito para poder pagar las deudas que vencían, muchas que ya también eran de ellos, y la deuda no aumentó desde que entró el fondo. Entonces nada, se fugó, todas las cosas que dicen, todo mentira. Es cierto que es mentira lo que desendeudó el país, el kirchnerismo, y Macri es cierto que lo endeudó bastante y que el kirchnerismo lo endeudó todavía más. Eso es cierto que es un mito que se generó alrededor de esto, que Macri fue el que endeudó el país, cuando de hecho el kirchnerismo dejó más deuda de la que tenía y todos los que investigan pueden averiguar eso, que el kirchnerismo dejó una deuda tremenda en distintos sectores. Pero lo cierto de todo esto es que el gobierno de Macri no fue un éxito y tampoco hay que defenderlo a capa y espada, sino que hay que decir que el rumbo es tal y si Macri quiere apoyar ese rumbo uniéndose a Milei, bueno, que se una, pero no vamos a vanagloriar y no vamos a reivindicar un gobierno que fue un desastre. Dijo, todas las denuncias, no solo las del FMI, sino las denuncias en su contra son todas payasadas de este gobierno y categórico contra Alberto Fernández, está desencajado, está fuera de sí. Sí, de acuerdo con esto último, está totalmente loco, desesperado, porque ya vio que no va a ser reelecto, ya vio que no tiene apoyo de prácticamente nadie en la sociedad y que muy poca gente lo va a ir a votar. Pero bueno, esperemos que ese caudal electoral y que esa gente que antes votaba al kirchnerismo termine apoyando masivamente a Javier Milei y que se dé cuenta que esas ideas que defendía antes eran muy nefastas. Es difícil porque hay mucho fanatismo ridículo que no se fija ni en los datos ni la evidencia, pero bueno. El tiempo dirá si Milei puede ser o no presidente argentino. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártalo con todos. Hasta la próxima.